Hola, buenas noches a todos, doctores. Es un placer estar con ustedes esta noche. Me voy a presentar brevemente. Mi nombre es Laura Manzano, lidero el área médica para el producto Alegra en el laboratorio Pela. Eh, y es un placer enorme, trabajo para varios países a nivel regional y es un placer, como decía anteriormente, en este caso, estar de la mano de la Sociedad Colombiana de Pediatría para dar paso a este webinar. En este caso con un tema muy atractivo, muy interesante. Yo meditaba anteriormente cuántos años tienen los antialérgicos, los antihistamínicos, cuántos años y cuánta evidencia científica recorrida a lo largo de todos estos años y cuánto evolucionó también la evidencia científica. Y en este caso, hoy de la mano del doctor Jorge Sánchez, que ya brevemente lo voy a estar presentando, vamos a estar hablando acerca de si uno debe elegir a la hora de seleccionar un antialérgico, un antihistamínico, entre la interferencia cerebral o el alivio de los síntomas de la rinitis alérgica. Les adelanto que tenemos nueva evidencia científica para el manejo de la rinitis alérgica. Así que voy a dar paso a nuestro líder de opinión, al doctor Jorge Sánchez. Él es magíster en inmunología, especialista en alergología clínica, doctorado en medicina clínica, énfasis en métodos y medicina traslacional, profesor del Departamento de Pediatría, posgrado en alergología de la Universidad de Antioquia, subdirector del Grupo GASE de la Universidad de Antioquia también, y lo más importante para mí, y espero que también para todos ustedes, padre de Aurora Sánchez. Así que, doctor, un gusto escucharlo y lo escuchamos atentamente. Muchas gracias. Laura, mil gracias por tu tiempo, por la presentación y por haber creado este espacio junto con la Sociedad Colombiana de Pediatría para discutir de un tema que con tantas enfermedades que hay, problemas cardíacos, problemas pulmonares, uno a veces dice, no, hay que priorizar estas enfermedades, hay que priorizar estas que puede haber mortalidad, que puede haber muertes, pero la realidad es que algunas enfermedades que son de alta incidencia, altamente frecuentes, las pasamos desapercibidas y no vemos el impacto que pueden tener. Y en ese orden de ideas, primero quiero declarar mi conflicto de intereses, como vemos en estos slides, y precisamente entrar en esa temática que tú acabas de mencionar, y es eficacia de interferencia cerebral, nueva evidencia de fexofenadina, pero enfocada en dos enfermedades, principalmente en la rinitis, porque es una de las enfermedades más comunes, más populares que tenemos, y segundo, también en la urticaria, que es una enfermedad no tan frecuente, pero que algunos datos que tenemos de esa enfermedad nos va a permitir pensar o tener herramientas para comparar los diferentes antihistamínicos y poder decir, este punto es un diferencial entre este antihistamínico y este otro. Y para eso entonces tenemos que hablar, como decía, primero que todo de la rinitis. La rinitis es una enfermedad que empieza en la nariz. Y digo empieza en la nariz porque muchas veces no sabemos dónde empieza, pero no dónde termina. Y también vamos a hablar de la urticaria. ¿Qué es la urticaria? Es la formación de estas ronchas que vemos, por ejemplo, en esta imagen y que se pueden acompañar, por ejemplo, también de mucho prurito, mucha piquiña, mucha intensidad de dolor y en ocasiones puede acompañarse también de labios hinchados, ojos hinchados por un proceso que llamamos angiodema. Es un proceso frecuente en los adultos, más o menos uno de cada 70 adultos lo tiene, pero en los niños no es tan frecuente, por lo menos la forma crónica. La forma aguda sí es bastante frecuente, ocurre en uno de cada 4 niños y es bastante dramática. ¿Y la rinitis qué son? Los mocos, obstrucción de la nariz y otros síntomas que se suelen presentar frecuentemente. Pero estas dos enfermedades tan diferentes tienen un punto en común, que es lo que vamos a hablar hoy, y es el uso de los antihistamínicos. Los antihistamínicos no son nuevos. Ya los antihistamínicos, el primer antihistamínico cumple más de 70 años, ya salió del mercado hace mucho tiempo, pero el primer antihistamínico de segunda generación, que es la loratadina, ya cumple en este momento más de 50 años y sigue vigente. ¿Y por qué una molécula de más de 50 años sigue vigente? Porque es una molécula eficaz, es una molécula segura, al igual que otras moléculas que vinieron después de ella, intentando quedarse con lo bueno que esta tiene y evitar algunos inconvenientes que podrían estar presentándose con los antihistamínicos de primera generación. Así que vamos a hablar de los antihistamínicos, vamos a ver por qué aún hoy es importante hablar de ellos, por qué sigue vigente hablar de ellos y por qué, como decía Laura, surge nueva evidencia que nos está diciendo que puede ser útil utilizarlo y que en algunas ocasiones tenemos que tener cuidado porque la cura
puede ser peor que la enfermedad. Y en ese orden de ideas, entonces empecemos hablando un poco sobre las enfermedades en sí, de las que vamos a hablar. La rinitis, como dijimos, hay 4 síntomas cardinales de la rinitis que hacen de esto una enfermedad bastante molesta. Obstrucción nasal, rinorrea, rinorrea, estornudos y también prurito nasal. Estos 4 síntomas son frecuentes en los pacientes que tienen inflamación de la nariz y son síntomas bastante molestos. Más o menos se estima que 30% de la población mundial tiene una rinitis. O sea, 30% de la población le pica la nariz, siente tapazón ocasional, intermitente, se le quita, vuelve a aparecer y eso hace que sea una enfermedad respiratoria la más frecuente que hay en este momento. Sin embargo, y es aquí donde quiero ir cambiando ciertos switches que tenemos en la cabeza, la rinitis no es solo un problema de la nariz. Resulta que la rinitis se acompaña de otros síntomas. Por ejemplo, empecemos con algunos datos, principalmente de población adulta. Ya vamos a entrar a datos de población pediátrica. Pero en la población adulta que hemos observado, 99% de los pacientes mayores de 12 años han presentado algún tipo de cambio de humor o cambio emocional durante episodios de rinitis aguda o durante episodios de rinitis crónica. O sea, cuando a veces vemos una persona amargada, enojada, cuando tiene ese rango de 12 a 18 años, hay estudios que nos muestran que puede tener cambios de humor esa persona por síntomas resultados de su nariz. 38% de los adultos reportan tener afectación de sus actividades laborales o recreativas secundarios a problemas nasales. Y 35% de las personas mayores de 18 años han reportado tener problemas del sueño secundario a problemas nasales. Esto nos está mostrando entonces que la rinitis va más allá de ese problema nasal que a veces donde nos enfocamos en toma, bueno, vamos a intentar que no tenga moco y eso. Pero lo que no nos damos cuenta es que estos síntomas nasales empiezan a afectar otras áreas de la vida que van más allá de la nariz. Nos está afectando la parte laboral, nos está afectando el estado emocional, nos está afectando el estado de reparación que nos da el sueño. Como dije, estos son datos de principalmente población adulta, pero también hay datos de población de 12 a 18 años que muestran esto. E incluso en población de 6 a 12 años se ha visto que los pacientes con rinitis tienen un 45% de afectación del sueño. En otras palabras, de cada 2 días hay un día que está siendo afectado y no tiene un sueño profundo secundario al problema de la rinitis. Por tanto, nos damos cuenta que es un problema bastante serio. Pero si necesitáramos más evidencia en ese sentido, tendríamos que hablar un poco sobre qué tratamientos podemos usar para la rinitis y también qué tipo de síntomas nos controlan esos tratamientos. Porque si controlamos los problemas de la nariz y hay unos síntomas más allá de la nariz asociados a este problema, probablemente con este tratamiento resolvemos la nariz, pero también esos síntomas que van más allá. Y todas las guías de manejo internacionales basados en evidencia de alta calidad nos sugieren 2 tratamientos básicos para el tratamiento de la rinitis. Por un lado, los esteroides nasales y por otro lado, los antihistamínicos. En esta tablita lo que presentamos es el reporte de los pacientes de cuál de los síntomas es el que más frecuentemente se presenta y cuál es el síntoma cardinal. Entonces, nos damos cuenta que la mayoría de los pacientes con rinitis presentan casi todos los síntomas. Obstrucción, estornudos, piquiña, casi todos, más del 50% presenta todos los síntomas que acabamos de describir. Y como síntoma principal, los más frecuentes son la piquiña nasal y la moquera nasal, que son muy bien manejados con los antihistamínicos. Sin embargo, si ustedes me dijeran, ¿cuál es el que tiene mayor grado de eficacia, mayor tasa de respuesta entre los esteroides nasales y los antihistamínicos? Habría que decir que son los esteroides nasales. Los esteroides nasales tienen un impacto mayor en la obstrucción nasal y tienen un impacto mayor en lo que es la rinorrea que los antihistamínicos. En ese sentido, todos pensaríamos enseguida, bueno, usted va a dar una charla hablando de antihistamínicos, pero me está diciendo que el mejor es el esteroide nasal. Pero es que no se nos puede olvidar que el mejor tratamiento es aquel que el paciente usa. Y si yo tengo una terapia muy buena, excelente, que ayuda mucho, pero el paciente no la usa, pues entonces no sirve. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en este sentido. 75% de los niños entre 7 a 12 años prefieren los antihistamínicos, o sea, el uso de pastillas o jarabes, sobre el uso del spray nasal. No es porque ellos digan, es que me siento mejor, no, no. Lo hacen es porque son adherentes. ¿En qué sentido? Es más fácil convencer a un niño de usar una pastilla o un jarabe que convencerlo de usar un spray nasal. Ustedes como pediatras seguramente lo tienen muy claro y seguramente como muchos de ustedes son padres, más claro aún. Y si nos vamos a un rango de edad que es menor de 6 años, algunas encuestas que hemos realizado aquí en Colombia, en Bogotá,
Medellín, Cali, Cartagena, encontramos que los niños que respondieron a la encuesta, 84% de los niños menores de 6 años decían que preferían el uso de jarabes sobre el uso del spray nasal. Repito, el esteroide nasal tiene un excelente perfil, al igual que los antihistamínicos, e incluso para algunos desenlaces puede que sea un poquito mayor. Pero en el caso de los niños, desafortunadamente, si no lo usa, no sirve. Y en el caso del esteroide nasal, hay mucha más resistencia en su uso que el uso de antihistamínicos. Por otro lado, tenemos entonces que la rinitis es una enfermedad que tiene muchas causas. Ejemplo, nosotros hablamos, los alergólogos, de rinitis mecánica, rinitis gustativa, rinitis hormonal, rinitis senil, rinitis atrófica, y podría decirle 16 tipos diferentes de rinitis. O sea, tipos de rinitis hay muchísimos. Sin embargo, hay dos rinitis que son las que dominan los cuadros de la infancia y también, hay que decirlo, en los pacientes adultos. Y son la rinitis alérgica y la rinitis por polución. La rinitis por polución, también conocida como rinitis irritativa, consiste básicamente en la exposición de partículas, por ejemplo, derivadas de la combustión de la gasolina, o por ejemplo el monóxido de carbono, dióxido de azufre, compuestos orgánicos volátiles y muchas otras sustancias. Y la rinitis alérgica es aquella que se da por generalmente proteínas provenientes de fuentes que normalmente son inocuas. Ejemplo, los ácaros del polvo, gato, perro, pólenes y demás. Cuando la persona que está predispuesta se expone a estas sustancias, produce los síntomas. Y en un estudio que quisimos evaluar en población de Colombia cuál era la principal causa de la rinitis, hicimos unas pruebas que se llaman pruebas de provocación. Cogíamos estas sustancias, se las exponíamos en la nariz a los pacientes y veíamos cuáles reaccionaban, por ejemplo, con los alergenos y cuáles pacientes reaccionaban con irritantes provenientes de la polución o combustión del combustible. En ese sentido, observamos lo siguiente. Muchos pacientes que tenían rinitis reaccionaban con cantidades muy pequeñitas de estas sustancias. Lo vemos aquí en esta gráfica. La gráfica naranja era cuando usábamos la concentración más pequeñita de las sustancias. Algunos otros pacientes con rinitis reaccionaban con concentraciones más altas, pero la gran mayoría con concentraciones muy bajitas. Y en el grupo control que usamos, nos damos cuenta que aquellos que normalmente no tenían síntomas 3 o 4 días de la semana, la gran mayoría no presentaba síntomas, aunque usásemos la concentración más alta. ¿Por qué es importante este dato? Porque estamos observando que muchos pacientes con rinitis presentan síntomas con pequeñas cantidades de las sustancias. Y eso explica, por ejemplo, algunas cosas curiosas del día a día. Ejemplo, muchos pacientes dicen, es que voy, por ejemplo, donde un amigo o un familiar y presento síntomas de la nariz, pero en la casa no me pasa nada. Y resulta que es que, aunque nos expongamos por periodos de tiempo corto en casas donde puede haber alergenos, ejemplo, una mascota que en la casa de nosotros no hay, pues nos puede llevar a síntomas a pesar de que la exposición es breve. E igual, incluso en los consultorios médicos, si vamos a un consultorio médico y el médico o la médica tiene una mascota en la casa, él lleva las partículas de la mascota en su ropa, la deja en el consultorio y hay pacientes que estornudan y puede ser secundario a ese transporte en pequeñas cantidades de esa sustancia. O sea, esos pacientes, si le hiciéramos la prueba, en pequeña cantidad presentaría síntomas. Y todo esto es importante porque también en este estudio observamos algo curioso, y es que más del 80% de los pacientes que tienen rinitis alérgica también tienen rinitis por polución. O sea, tiene dos causas fuertes que le está produciendo los síntomas. Y en ese sentido quiere decir que todo lo que respiramos, que en el día normal son estas proteínas y muchas otras, pueden estar potencialmente produciendo los síntomas nasales que vemos en el día a día. Y en el caso de los niños, enfoquémonos ahora en lo que a ustedes como pediatra más le importa y es esa población que es la semilla de lo que será el futuro. Y es, ¿qué pasa con los niños? Este fue un estudio que realizamos con población de Medellín y de Bogotá y observamos el rendimiento escolar de los niños con rinitis. Y observamos un dato curioso. Si el niño tiene rinitis, tiene un menor rendimiento. Tienen un segundito, listo. Tiene un menor rendimiento de lo que es las actividades escolares. Esta tablita que ven acá en rojo es el número de niños que perdían materias como español o matemáticas y tenían rinitis, 27%. Mientras que aquellos que no tenían rinitis perdían esta materia en los colegios que encuestamos, solo el 8%. En otras palabras, la rinitis nos estaba dificultando de manera muy importante la capacidad de concentración, la capacidad de aprender, la capacidad de desarrollarnos mejor y de esa manera de generar habilidades que el día de mañana nos puedan servir para ser unos ciudadanos productivos que podamos valernos por nosotros mismos y depender de los demás.
Cuando yo hago esta charla de forma presencial, usualmente les pregunto a los que están en el auditorio, ¿cuántos de ustedes son riníticos? Y son pediatras. Ahora imagínense dónde estarían si no fueran riníticos. O sea, tendrían un 27% mayor de capacidad para hacer lo que hacen hoy de mejor manera. Igual pasa con nuestros pacientes. Pero, ¿qué pasa si empezamos un tratamiento en esta población? Resulta que cuando cogemos y dividimos esa población de riníticos entre los riníticos que eran adherentes al tratamiento y los riníticos no adherentes al tratamiento, observamos que la frecuencia de perder materias como matemática y español era mucho mayor en los que no eran adherentes al tratamiento y mucho menor entre los que son adherentes. En otras palabras, lo que esto nos está mostrando, los resultados de este estudio, es que los pacientes con rinitis tienen dificultades en el aprendizaje, pero que un buen tratamiento puede reducir esas dificultades y lograr que llegue a ser muy semejante los riníticos con un buen control de la enfermedad a los pacientes que no tienen rinitis y por tanto maximizar ese potencial que estos niños pueden tener. Por tal motivo, un buen tratamiento nos ayuda a controlar la enfermedad nasal, pero también las consecuencias de esta enfermedad. Y otros estudios han mostrado que en el caso de los niños hay un alto impacto por la rinitis, como por ejemplo problemas del sueño, 4 veces más frecuente que el resto de la población, alteraciones emocionales, estrés psicológico, problemas de conducta e hiperactividad. Lo del problema de conducta es muy interesante porque nosotros estamos en una época donde hablamos de los niños, del bullying que le hacen a los niños, pero no nos damos cuenta que a veces el niño que recibe bullying es porque es un niño retraído, un niño que, digamos, sufre de mayor pena, vergüenza y prefiere no socializar tanto y puede ser por los mismos mocos, y que aquel mismo niño que es rinítico puede usar otro mecanismo de defensa. ¿Y cuál es ese otro mecanismo de defensa? Atacar, hacer bullying a los demás niños porque no quiero que se burlen de mis mocos, de que ando con la nariz abierta, que me la paso tragando moquito y tosiendo, y por tal motivo lo que yo hago es, un mecanismo de defensa es atacar para no ser atacado. En ese sentido vemos entonces que la rinitis se asocia con muchos problemas y que la población infantil está muy fuertemente afectada por estos problemas y que no debemos dejar que esto ocurra porque al igual que mostramos en la parte del colegio, en la parte del aprendizaje, probablemente con un buen control nasal, muchos de estos desenlaces se controlan. Pero debo decir que al momento no hay estudios con estos desenlaces, pero muy probablemente un buen tratamiento reducirá estos desenlaces. Con lo que sí tenemos estudios es, por ejemplo, con la parte de accidentes. Cuando hablo de accidentes, son accidentes que motivaron o la llamada de una asistencia a casa médica o ir a urgencias, hospitalizaciones, fracturas o golpes, caídas y demás. Resulta que en este estudio, donde incluimos 13.484 niños colombianos, observamos que aquellos que tenían rinitis tenían 4 veces más accidentes por año que aquellos niños que no tenían rinitis. O sea, la media de accidentes era muy superior entre los riníticos frente a los no riníticos. ¿Pero por qué, dirán ustedes? Pues que resulta que todo esto tiene su mecanismo de fondo, su mecanismo molecular. Y entre los mecanismos que se ha visto de esta enfermedad es que cuando no respiramos bien, acumulamos más monóxido de carbono. La mayor cantidad de monóxido de carbono lleva a que el cerebro, digamos, empiece a actuar más lento, por decirlo de una manera muy simplista. Y esa lentitud del cerebro lleva a menos concentración, alteración del sueño, pero también a menos respuesta motora, o sea, menos rapidez para activar una respuesta de prevención o alerta ante, por ejemplo, la cercanía de un obstáculo o un golpe que vamos a recibir. Eso lo podemos decir de palabras castizas, de manera más sencilla, es que nos hace más torpes. Tener rinitis nos lleva a más monóxido de carbono en el cerebro y por consecuencia a ser más torpes. Punto. Eso es una manera muy resumida de decir ese aspecto. Y yo les decía que íbamos a hablar de otra enfermedad. No vamos a hablar tanto de ella, pero repito, hay unos datos interesantes en ella que nos van a permitir hablar de la seguridad de los antihistamínicos y por tal motivo quiero presentársela. Y son la urticaria, esas ronchas grandes que vemos en el día a día con algunos pacientes y que pueden hincharnos los labios, nos pueden hinchar los ojos. La frecuencia de esta enfermedad en la población adulta es más o menos de 2% en la población adulta y en la población infantil se estima que puede ser hasta de 40% la urticaria aguda. ¿Cuál es la urticaria aguda? Aquella que ocurre y dura menos de 6 semanas. Y la crónica ocurre más o menos en 1 de cada 300 niños en algún momento de la vida. O sea, la crónica es menos frecuente en la infancia, pero la aguda es muy frecuente. Y es la aparición de repente de estas ronchas, de esta hinchazón y demás de forma así rápida, de forma espontánea, que no tenemos un origen claro. No identificamos qué puede estar llevándonos este problema.
Resulta que en esta enfermedad, 30-50% de los pacientes tienen alguna alteración emocional y de la salud mental, ya sea psicológica o psiquiátrica, especialmente en las formas crónicas. Por tal motivo es una enfermedad que, al igual que la rinitis, debemos verla más allá de la piel. Pero, ¿por qué la traemos aquí? Porque cuando nuestros pacienticos sufren de esta enfermedad, por suerte, repito, no es de todos los días, no es tan frecuente, pero cuando ocurre impacta mucho, resulta que 75% de ellos restringe actividades físicas, dejan de hacer deporte, dejan, por ejemplo, de bañarse con agua caliente, por ejemplo, porque sospechan de que ciertos estímulos, como por ejemplo el ejercicio y demás, pudieran estar relacionados con la presencia de estas ronchas. Un 37% sospecha que algún medicamento puede estar causando este problema. Entonces, imaginémonos un niño que está tomando, por decir algo, Ritalina o algún otro medicamento y los papás sospechan de que ese medicamento le está produciendo ronchas. ¿Qué hace el paciente? Lo suspende, es completamente entendible, pero el problema es que no lo hace con un solo medicamento, sino que lo hace con varios medicamentos, aún a pesar de que cuando lo suspende no mejora. Y finalmente también lo asocian con muchos alimentos y empiezan a restringir alimentos y se ha observado que con esta enfermedad muchos pacientes pueden presentar ciertas alteraciones nutricionales secundario al hecho de que restringe alimentos y en ocasiones lleva a que haya déficit nutricional. Y esto es la expectativa, esto es lo que los pacientes nos reportan, esos porcentajes, lo que los pacientes dicen que eso le está impactando su calidad de vida. Sin embargo, cuando hacemos pruebas de provocación, ¿se acuerdan lo que les dije de la nariz, que le poníamos la sustancia y veíamos si producía síntomas? Cuando hacemos pruebas de provocación, donde lo que hacemos es darle, por ejemplo, ¿usted cree que es el ejercicio? Vamos bajo vigilancia médica a que haga ejercicio, o vamos a suponer que usted cree que es un medicamento, vamos a darle el medicamento de vigilancia médica o un alimento y vemos si se produce la roncha o no. Nos damos cuenta que con la prueba de provocación que en muchas ocasiones la frecuencia de que estas sustancias que el paciente sospecha son mucho menos frecuentes que produzcan los síntomas de lo que el paciente cree. En consecuencia, lo que debemos hacer en estos pacientes es intentar tranquilizarlo. Si estamos ante una urticaria aguda, decirle que tiene una alta probabilidad de cada 20 niños con urticaria aguda, más o menos a 19 se le quita en las primeras 6 semanas, o sea, estamos hablando de poco menos de 2 meses, y que solamente uno de 20 pasa a urticaria crónica, que por suerte pues son los menos. Y si es una urticaria crónica, que la mayoría de las veces lo que sospechan que le causa los síntomas, pues realmente no es tan frecuente, especialmente los alimentos, que son los que más frecuentemente restringen los pacientes. Pero nuevamente, con la urticaria, ¿qué es lo que queremos decir de fondo? Resulta que con la urticaria pasa algo interesante, y es que el uso de los antihistamínicos se hace en las dosis convencionales que usamos en el día a día, pero también se suben los antihistamínicos de la dosis para poder alcanzar un control clínico. ¿Cómo así? Ejemplo, tengamos el caso de un paciente que le estamos dando por la edad 5 mililitros de fexofenadina. Pero en el caso de tener una urticaria y no controlarse, podemos subir la dosis hasta 4 veces esa dosis. O sea, le podemos dar 20 mililitros de fexofenadina, sabiendo que cada 5 mililitros equivale a 30 miligramos. Por tal motivo, en esta enfermedad se puede subir. ¿Y qué ventaja tiene eso? Que permite un mejor control. Pero también nos permite, en esta enfermedad, estudiar la seguridad de los pacientes con estos medicamentos en dosis alta. ¿Y qué nos ha mostrado algunos estudios realizados acá en Colombia en pacientes con esta enfermedad? Por ejemplo, en este estudio, en donde incluimos pacientes, tanto niños como adultos, con urticaria, encontramos que el 76% de ellos alcanza el control clínico con antihistamínico. Cuando no alcanzan el control clínico con antihistamínicos, hay que pasar a terapias diferentes, más costosas, que hay que tener más cuidado, como por ejemplo la ciclosporina, que son terapias útiles, pero por suerte, la gran mayoría de los pacientes logra control con el uso de antihistamínico. Bueno, ya habiendo realizado entonces esa ambientación de las enfermedades, pasemos ahora a hablar de, pues bueno, ahora sí, hablemos de los antihistamínicos, que es de la terapia que queremos hablar hoy. Ay, ¿por qué no de otras? Primero, porque en la urticaria ese es el tratamiento de la línea de base, como les mostré. Y como les dije, también en la rinitis es el tratamiento de elección de los niños. Así que ese es el tratamiento del que vamos a hablar el día de hoy. Y en ese sentido viene la pregunta, ¿la cura puede ser peor que la enfermedad? Si ustedes si han seguido conectados y me prestaron atención en la primera parte, se darán cuenta que yo lo que dije con la rinitis es que podía producir que la mente estuviera más lenta. Monóxido de carbono en el cerebro por la obstrucción nasal, la degradación de la mucina, aumenta el monóxido de carbono, llega al cerebro, nos lleva a un estado de depresión, de letargia y por tal motivo somos en la parte motriz más accidentes, menos concentración y además de eso un estado como de sueño, pero que no nos podemos profundizar
y por tal momento un sueño no reparador. Eso dijimos que era problema de la rinitis. Pero si ustedes recuerdan cuáles son los problemas más frecuentes del uso, cuáles son los problemas más frecuentes con los antihistamínicos, creo que a todos se le viene a la cabeza es sueño, sueño, sueño. Sí, ese es el efecto más frecuente con los antihistamínicos. Y antes de avanzar, le agradecería a Fernando que me pueda colaborar, por favor, poniendo unas preguntitas que les había dejado con respecto al uso de los antihistamínicos. Fernando, ¿me colaboras con las preguntas, porfa? Listo, doctor, ya lo voy a enviar. Listo. Son solo 2 preguntas de selección múltiple y son completamente anónimas las respuestas, así que por favor respondan de la manera más honesta posible y que nos permita esa información nutrir esta charla que vamos a hacer a continuación en la siguiente mitad de la charla. ¿Cuánto le damos de espera, Fernando? 30 segundos, doctor. Como diga el jefe. Excelente, doctor. Mientras van respondiendo, tienen un espacio para ir haciendo las preguntas o comentarios. Así que luego de la presentación del doctor también vamos a estar leyendo sus inquietudes. Así que por favor, si quieren ir dejando sus preguntas. Sí, les agradezco mucho porque este es un espacio chévere porque de las preguntas que ustedes hacen es lo que después nosotros hacemos investigaciones de acá en la Universidad de Antioquia a raíz de ellas. O sea, si me preguntan sobre, no sé, cuáles las causas de alergia más frecuentes, si son las mascotas o algo, haremos investigaciones de ellas. Si nos preguntan sobre los antihistamínicos, haremos investigaciones de ello porque sabemos que son lo que necesitamos nosotros los médicos el día de mañana para una mejor atención. Así que, por favor, hagan todas las preguntas que parezcan pertinentes porque nos van a ayudar a nutrir y el hacer el día de mañana. Creo, Listo, Fernando, doctor, que ya ya Ajá, puede ver los cuéntame. resultados, doctor. No los puedo ver, pero si dejo de compartir pantalla podría verlo, ¿cierto? Simplemente pásese al panel de control otra vez y ahí puede ver los resultados. No tiene que dejar de Listo, compartir la pantalla. listo. Entonces, denme un segundito porque me quiero enterar, mejor dicho, de qué respondimos. Denme un segundo por acá. Listo. ¿En qué porcentaje de pacientes que necesitan antihistamínicos le receto antihistamínicos de primera generación? Miren, qué cosa curiosa. 50% no pone antihistamínicos de primera generación. Un 33% hasta en un 25%, un 6% hasta un 50%, o sea, en casi la mitad puede estar poniéndole un antihistamínico de primera generación y más del 50%, un 11%. Pues realmente son cifras un poquito altas para el uso de antihistamínicos de primera generación. Y lo que viene en esta presentación en adelante es intentar convencer a ese, 11 más 6, a ese casi 40% que usa más de un 25% los antihistamínicos de primera generación a que se unan a aquellos que lo usan en cero. Y lo hacemos por una justificación. Ya vamos a ver cuál es ella. Bueno, empecemos hablando de la histamina. Resulta que la histamina no está hecha para darle trabajo a los alergólogos y a los pediatras con los niños mocosos, no. La histamina está hecha para muchas funciones biológicas en el día a día. Ejemplo, es necesaria para la defensa inmunológica. La formación de las quemoquinas, que son las que atraen posteriormente la respuesta celular, ya sea innata o adaptativa, pues requieren de estímulos como la histamina para que su plegamiento y rodamiento sea más efectivo. Son necesarias también en los procesos de inflamación para controlar los agentes microbianos que podemos tener contacto. También ha mostrado ser muy útil como neuropéptido. Es indispensable en la parte de sueño y vigía. También se ha visto que es útil en el aprendizaje, estado de ánimo y memoria. Y aquí empieza a ver la cosa curiosa. Dijimos que en la rinitis todos estos desenlaces se ven afectados. Y ya estamos viendo que la histamina está interviniendo en todos esos desenlaces. En consecuencia, si nosotros bloqueamos la histamina, ¿cuál pudiera ser el resultado? Precisamente que todos estos factores se vieran afectados. Al igual que otros como son, por ejemplo, la parte de crecimiento celular, porque es una hormona paraclínica, y la respuesta motriz. La locomoción, la actividad, el estado de actividad y reposo son la histamina esenciales para poder responder ante estímulos de alerta. Por tal motivo, si bloqueamos la histamina, potencialmente todas estas cuestiones, estas funciones que tiene la histamina, se verían también afectadas y de forma negativa. Ahora vamos a ver, por ejemplo, este estudio. Este es un estudio donde nosotros hicimos un metaanálisis evaluando
el impacto de los antihistamínicos en la defensa inmunológica. Cuando digo nosotros, me refiero al grupo de alergología clínica y experimental de la Universidad de Antioquia, donde tengo el placer de que con paciencia me den tiempo para hacer todas estas cosas que se nos ocurren en el día a día. Resulta que en esta revisión sistemática buscamos estudios que tuvieran que ver con el impacto de los antihistamínicos en la defensa inmunológica, su impacto como neuropéptido, su impacto como en la parte paraclínica de la histamina y el impacto de los antihistamínicos en la respuesta motriz. Como ven, hay algunos temas que han sido más estudiados que otros, pero para todos los que vamos a presentar hay estudios. E hicimos una división de acuerdo a si eran antihistamínicos de primera generación y de segunda generación. En este caso, lo que queremos es que todos queden en este lado, de esta flechita para la izquierda, o sea, en la carita feliz, y no en la carita triste, que es la carita roja, porque nos está diciendo que el uso del antihistamínico podría perjudicar estos aspectos. Ahora vamos a ver, por ejemplo, en la parte de la defensa inmunológica vemos que ambos se encuentran más en la carita feliz, o sea, hay un impacto poco o casi nulo con los antihistamínicos de primera o segunda generación. Sin embargo, vemos que en el caso de los de primera, un bracito va cruzando hacia la carita triste, o sea, que pudiera haber en algunos sujetos, no en todos, no en la mayoría, pero en algunos sujetos, una afectación de la respuesta inmunológica secundario al uso de antihistamínicos de primera generación, lo cual se ve en mucha menor frecuencia con los de segunda generación. La parte neuropéptido, esa parte de la concentración, el sueño, o sea, esa parte que nos preocupa tanto, aquí empieza entonces la cosa a cambiar un poquito. Vemos que con los de segunda generación, nuevamente, sí, hay algunos pacientes que puede ocurrir esto, pero la gran mayoría no ocurre esto y quedan en la carita feliz. Por el contrario, en el caso de los de primera generación, la gran mayoría sí presentan alteraciones del aprendizaje, afectación del sueño y afectación del estado de vigía secundario al uso de antihistamínicos de primera generación. Este es un argumento muy fuerte entonces para no considerar los antihistamínicos de primera generación en prácticamente ninguna circunstancia. Es la recomendación. Realmente los antihistamínicos de primera generación al día de hoy no tienen un espacio claro donde pudieran ser útiles. En la parte de hormona paraclínica, en ninguno de los dos casos se veía afectado ni con los de primera ni segunda generación. Y en la parte de la respuesta motriz, nuevamente, vemos que los de segunda tienen un impacto muchísimo menor comparado con los de primera. En otras palabras, los de segunda generación, a pesar de que bloquean la histamina, no tienen los efectos adversos de la primera generación que también bloquean la histamina. ¿Por qué? Porque los de segunda generación se definen porque tienen un paso de la barrera hematocefálica de menos del 5% del compuesto total que es suministrado. Y esa cantidad tan reducida que pasa la barrera hematocefálica hace que sea poco probable que un antihistamínico de segunda generación genere esos efectos de neuropéptidos que vimos bloqueando el efecto de neuropéptido de la histamina o que afecte la parte de respuesta de alerta de la histamina en la respuesta motriz. Y para estos dos desenlaces vemos entonces que hay amplios estudios. Ay, ¿por qué acá tenemos como 4 barritas en la parte de neuropéptido? Porque aquí lo estamos evaluando con la dosis convencional, que sería una pastilla, o la dosis aumentada hasta de 4 veces. Como le dijimos que en la urticaria, eso podía ser necesario en ocasiones. Y si aumentamos la dosis, vemos que con los de primera generación, estos riesgos se ven aumentados. En consecuencia, estos son argumentos para decir que los antihistamínicos de primera generación no debieran ser ordenados en ninguna circunstancia. Y en ese caso, entonces, hablemos de los antihistamínicos de segunda generación. De antihistamínicos de segunda generación, estos son algunos que están en Colombia, pero hay que decir que hay 4 o 5 más que se encuentran en otras partes del mundo, o hay algunos en Colombia que se pueden usar por otras vías, pero los que usamos, y en la infancia principalmente, y los usamos de forma, digamos, rutinaria, son estos que presentamos acá. Repito, hay otros, pero estos son los que usamos rutinariamente. Y hay uno que es el que nos invitó a la charla de hoy, que por eso vamos a hablar específicamente de él, que es la fexofenadina. Pero antes de enfocarnos con el uso de la fexofenadina, sigamos hablando de los antihistamínicos de segunda generación en forma general. ¿Qué diferencia tiene la loratadina de la loratadina, de la cetiricina? Como vemos estructuralmente, todas comparten ciertas características en común, pero también vemos unas diferencias en el tamaño, la forma y demás. Y ustedes dirán, ajá, pero ¿y esas diferencias de si tiene doble enlace de nitrógeno o de carbono o grupo hidroxilo? ¿Eso qué importa? Pues resulta que lo siguiente, y es que entre más largo y más grande sea la molécula,
menos probabilidad tiene de pasar la barrera hematocefálica. Y en ese sentido, entonces, si no va a pasar la barrera hematocefálica, va a tener un efecto en los receptores que tenga a nivel de otras áreas del cuerpo. Ejemplo, la piel en la urticaria o, por ejemplo, la nariz y los senos paranasales en la rinitis. Por eso, entonces, necesitamos que el antihistamínico sea largo, que sea pesado y que tenga unas características que permitan una amplia difusión, pero que a la vez eviten que pase la barrera hematocefálica. Y resulta que cuando hablamos de los antihistamínicos, también hay que decir que los estudios que hemos presentado y que voy a presentar a continuación se hacen con moléculas originales. Ejemplo, si vamos a hablar de fexofenadina, los estudios que vamos a ver son con la molécula Alegra. Y no me pesa decir la marca, porque eso igual pasa con las otras moléculas de antihistamínico, porque como dice un viejo adagio, al César lo que es de César y al Dios lo que es de Dios. ¿Qué quiero decir con eso? Que también están las moléculas que son genéricas. Está la molécula innovadora versus las moléculas genéricas. Y esas moléculas genéricas, que tienen a veces nombres muy chéveres, diferentes marcas y demás, pero que terminan siendo copias de la molécula innovadora, en ocasiones son buenísimas. Para muchas enfermedades puede que tengan un impacto similar que la molécula innovadora. Y también son útiles porque ayudan a reducir costos de muchas moléculas. Hasta ahí los beneficios de los genéricos. Pero también tienen un problema. Y el problema es que muchas veces esas moléculas genéricas no se hacen con las mismas condiciones que tenemos en cuenta como cuando hacemos una molécula innovadora. Y eso es decir, le ponemos una vara más bajita para evaluar su eficacia y seguridad. Pero al poner una vara más bajita, ¿qué ocurre? Pues que van a brincar esa vara muchas moléculas que no necesariamente son tan buenas como la molécula original. Este es un estudio que se realizó en población de la India y esto es interesante porque ahí se producen muchos de los genéricos que usamos en el día a día. Y evaluaron seis moléculas de fexofenadina diferentes que se encontraban en el mercado hindú. Y evaluaron la prueba de variación del peso, el espesor, friabilidad, dureza, desintegración y disolución. Estos son parámetros que son claves en la evaluación de los antihistamínicos porque son parámetros que nos permiten saber que la molécula va a ser estable, que se va a degradar donde necesitamos que se degrade y que el componente activo va a llegar al punto de absorción que realmente necesitamos. Resulta que entre estas 6 moléculas que evaluaron había una variación intramoléculas de 30%. Hay como así de 30% intramoléculas, que se cogían de la misma marca, 2 moléculas del mismo splicer, del mismo punto de dispensación de la tableta, cogían 2, entre esas 2 moléculas de la misma marca, había un 30% de variación, o sea, una era 30% más dura, o se desintegraba 30% más rápido, etcétera. Lo cual es un porcentaje bastante alto, siendo la misma marca y la misma forma de producción. Mientras que la variación intermoléculas era de 79%. O sea, hicieran de 2 marcas diferentes, de 2 moléculas diferentes, era muchísimo mayor la variación. Resulta que las moléculas innovadoras, llámese y pongámosle nombre otra vez, Alegra, por ejemplo, para poder salir al mercado, los estándares que se le solicita de calidad es que la variación entre 2 moléculas producidas en un mismo lote sea menos del 5%. Y si son moléculas, perdón, menos del 3%. Y si son moléculas de lotes diferentes, o sea, de producción de hoy, de noviembre versus la de enero, la variación tiene que ser menos del 7%. De lo contrario, hay que eliminar completamente el lote que se esté saliendo de la media. En otras palabras, cuando usamos moléculas genéricas, podemos obtener una molécula buena, de bajo costo, pero también hay un alto chance de que vamos a tener una molécula no tan buena y que puede tener una alta variación que explica por qué algunos pacientes no encuentran control con ellas o se presenta con más frecuencia efectos adversos. Sí, hay estudios que muestran que con las moléculas genéricas, no solo antihistamínicos, sino con otras moléculas para otras cosas, hay más riesgo de efectos adversos secundarios a su uso. Y si nos enfocamos en la fexofenadina y nos preguntamos por qué nos enfocamos en ella, es porque es una molécula que no es nueva. La molécula cumple en este momento más de 20 años, o sea, es una molécula que ya tiene sus añitos, está con bastante años, diríamos, pero tantos años, ya deberíamos mandar a esta molécula a recoger, pero no. Resulta que al igual que nos pasa a los médicos con los años, es una molécula con mucha experiencia. Pero además es como los médicos que no dejan de actualizarse, como los que están conectados en este momento, en esta reunión. Y al no dejar de actualizarse la fexofenadina, existe evidencia que sigue sustentando su utilidad, tanto por su eficacia, pero también por su perfil de seguridad, que sigue siendo comparativo incluso, o puede ser que es superior al de otras moléculas de antihistamínicos de segunda generación. Claramente superior a las de primera, sin discusión,
y probablemente superior en algunos aspectos a algunas otras moléculas de segunda generación. Y hay 3 estudios que recientemente se publicaron, que los acabo de proyectar, que son de los que me quiero enfocar en los últimos minutos de esta charla, y son estudios que nos están diciendo que realmente es una molécula que aún hoy se le encuentran beneficios, que nos explica el por qué sigue siendo vigente su uso en el día a día. Y como dije ahorita, no es solo porque es Sanofi el que nos esté convidando a esta reunión de hoy, sino que los que tienen los estudios que voy a presentar es con la molécula original. Entonces, en ese sentido, repito, al César lo que es del César, y no vamos a hablar de fexofenadina solo genérico, lo usaré de forma intercambiable, sino de aquella que ha hecho los estudios. ¿Y qué estudios tenemos con la fexofenadina? Primero que todo, tenemos que tiene muchos efectos. No voy a hablar de cada uno de ellos, pero de forma genérica podemos decir que tiene efectos sobre la inmunidad innata y sobre la inmunidad adaptativa. Su efecto básico es ¿cuál? Bloquear la histamina. Lo hace a través de bloqueo de receptores H1 que se encuentran en la piel o en la parte respiratoria nasal en este caso. Pero ese bloqueo genera de forma secundaria, dependiendo de la zona que esté, unos efectos. Ejemplo, reduce la cantidad de eosinófilos, que es una célula proinflamatoria en el punto de inflamación. Y si la reduce, hay menos inflamación. Reduce la producción de fibroblastos. Y si reducimos los fibroblastos, reducimos la cantidad de moco. Reduce la expresión de moléculas proinflamatorias en los queratinocitos. Si los queratinocitos de la piel tienen menos moléculas inflamatorias, menos formación de ronchas y abones. Y así sucesivamente podríamos hablar de otros efectos que tiene esta molécula. Por eso vemos que sí, bloquea la histamina, ese es su efecto básico, su efecto central, su efecto principal, pero de manera como la escalera de dominó, que cuando tomamos una de las fichas se caen las otras, de forma secundaria hay una pletora de efectos que hace que haya un efecto más allá de solamente bloqueo de antihistamínicos. Y clínicamente, ¿qué vemos? En este estudio, por ejemplo, se hace una comparación. Las líneas amarillas son el grupo placebo que recibió sin saberlo una molécula que era inerte y el grupo de morado son los que recibieron fexofenadina. Los que se acercan al eje acá horizontal son aquellos pacientes que tuvieron una reducción significativa de los síntomas. Y vemos entonces que, pues, contra el grupo placebo, la fexofenadina fue superior en todos los desenlaces clínicos que vemos acá. Incluso si le damos la pastilla, la suspendíamos y evaluábamos nuevamente días después de haberla suspendido cómo iba el efecto, se mantenía el efecto aún días después de ya no consumir el antihistamínico, mostrándonos entonces que es una molécula que tiene un efecto inmediato, pero que para que desaparezca demora días, dándole una protección adicional al paciente. Pero bueno, la comparación fue con placebo. O sea, pues realmente esa comparación es, como dice el dicho, león comparado con un burro amarrado. Pero ya vamos a ver qué pasa cuando lo comparamos con otras moléculas. Pero lo importante decir aquí es que hay una respuesta importante. Y este estudio también tiene un punto importante y es, ¿se acuerdan esa prueba de provocación donde poníamos sustancias en la nariz del paciente para inducir los síntomas y demostrar si esa era la sustancia que producía o no? Resulta que cuando al paciente le damos fexofenadina y le hacemos la prueba de provocación, la concentración de sustancia que necesitamos para producirle los síntomas es mucho mayor, que es lo que observamos en este estudio. Cuando le poníamos un alergeno se aumentaban los síntomas, si el alergeno estaba acompañado de partículas de diésel se aumentaban más los síntomas, pero cuando le dábamos la fexofenadina los síntomas bajaban mucho, independiente que el alergeno tuviera ese ayudante que es el diésel o no. En otras palabras, la fexofenadina está ayudando a reducir los síntomas de la provocación aún a esas dos sustancias que son las que más frecuentemente nos producen los síntomas ahora. Los alergenos por parte de las alergias, ya sea mascota, pólenes, ácaros y demás, o los compuestos orgánicos volátiles, el diésel u otras sustancias contaminantes. Y eso nos está mostrando entonces que la fexofenadina actúa sobre la rinitis actual, que lamentablemente la decontaminación no parece que desaparecerá prontamente. Por otro lado, tenemos en la urticaria. Este círculo es el número de horas días. Y lo que nos está mostrando aquí es el grupo amarillo, el placebo, el morado nuevamente, el grupo con la fexofenadina y el número de horas. Si el círculo es completo, son 24 horas con síntomas. ¿Qué pasa cuando comparábamos la fexofenadina versus el placebo? El número de horas promedio en el paciente con urticaria era menos de 1 hora al día, versus casi un poco más de la mitad del día en el paciente del grupo placebo. Igual pasaba con lo que son la formación de la piquiña, como las ronchas, como lo vemos en estos gráficos. Palabras más, palabras menos. En este estudio se observaba que los pacientes que tienen urticaria, más de la mitad del día le picaban o le salían ronchas. Y con la fexofenadina se reducía de esas 12 horas a solamente 1 hora,
que no es una hora continua, sino dispersa y con unos síntomas menos intensos, haciendo que sea mucho más tolerable esta enfermedad. Y si seguimos viendo acá, hay otros efectos que van más allá de ese impacto en la piel o en la nariz. Y aquí vamos a hacer una comparación. Empecemos con la loratadina. Excelente molécula, una buena opción en el día de hoy, a pesar de que también tiene muchos años. Pero es una opción que, como decía, tenemos que compararla con los nuevos antihistamínicos que hay, entre ellos la fexofenadina. ¿Qué nos está mostrando la fexofenadina? Que repito, ya tiene 25 años, no es tan nueva, pero se está mostrando que es una molécula altamente segura. Hacemos nuevos estudios comparando a ver si lo que vimos hace 20 años era vigente o no, y sigue mostrando el resultado. Es altamente segura y para algunos desenlaces, por ejemplo, en calidad de vida, la fexofenadina mostró ser superior que la loratadina para mostrar ese desenlace. En ese sentido, estamos observando que tenemos una molécula que es un antihistamínico de segunda generación, pero que probablemente es superior que algunos antihistamínicos de segunda generación. Y esto es importante decirlo, y lo digo ahora porque a pesar de que tiene 25 años, esos estudios comparándose con otras moléculas, o por ejemplo, hablando de la rinitis por polución, son estudios nuevos, estudios que nos están mostrando que a lo que hoy es el problema del día a día, cuál antihistamínico escoger o qué hacer con la rinitis que es por la contaminación, esta molécula sigue siendo vigente. ¿Y qué pasa con los niños en la parte de la productividad, el ausentismo escolar y demás? Nuevamente el resultado fue bastante contundente. De los niños que recibían fexofenadina, el ausentismo se redujo aproximadamente en un 80%. O sea, tenían un promedio de 1 a 3 días de ausencia de clases y se redujo a menos de un día en la gran mayoría de los niños. Había otros que persistían, pero pues en ese caso, de esos niños que persistían era porque requerían un tratamiento complementario. Debemos saber que pues ningún tratamiento es 100% efectivo. Pero el observar que nos reduce el ausentismo es importante, porque si nos reduce el ausentismo escolar, es un niño que tiene mayor probabilidad de aprender, de mejorar su capacidad de memoria y en consecuencia de tener un mejor futuro. Y acá vamos a la parte de seguridad. Como recordamos en la tablita del forest plot, el árbol de puntos, lo que nosotros queremos es que se vaya para un lado o se vaya para otro, dependiendo el desenlace de interés. En este estudio queríamos ver en estos diferentes aspectos de seguridad cuál era mejor, si la fexofenadina o el placebo. Y lo que nos interesaba es que no se fuera para ningún lado, porque si se iba más para el lado del tratamiento, quería decir que había mayor número de efectos adversos con el tratamiento. Y si se iba para el lado del control, quería decir que había mayor seguridad con el control. Lo que necesitábamos en este era que pasara exactamente esto que pasó. Y es que, como vemos aquí, no hubo diferencias entre el grupo control y la fexofenadina. En otras palabras, usar la fexofenadina Alegra nos estaba mostrando un nivel de seguridad igual que el uso de no usar nada en la parte de efectos adversos. ¿Quiere decir eso que esta molécula no produce absolutamente nada? No, no podemos decir eso, pero podemos decir que la incidencia de esos efectos adversos es tan baja que en este tipo de estudios no pudimos observar diferencia con el grupo control, lo cual nos habla de un muy buen perfil de seguridad. Este es un estudio para la parte esa que dijimos de neuropéptido. Básicamente, ¿qué habíamos dicho anteriormente? Que atraviesa la barrera hematocefálica. ¿Y qué quisimos ver en este estudio? Comparando la fexofenadina con la levocetiricina, otros autores evaluaron lo siguiente. Si la entrada de este antihistamínico bloqueaba la unión de la doxepina al cerebro. ¿Cómo así? Primero vámonos para acá. En este electroencefalograma vemos unos márgenes rojos. Esos márgenes rojos nos está diciendo es la cantidad de doxepina que logró entrar al cerebro. Si entra mucha doxepina se pone muy rojo. Miremos aquí el placebo. Y en el caso con la fexofenadina, miren que no podemos diferenciar cuál tiene más rojo. Es muy parecido, es realmente muy similar. Pero cuando vemos la levocetiricina es menos cantidad de rojo. Quiere decir que entró menos cantidad de doxepina. ¿Por qué? Porque resulta que lo que hicieron en este estudio fue dar antihistamínico. Si el antihistamínico atravesaba la barrera hematocefálica, ocupaba los receptores de histamina, que son los mismos que se iba a unir la doxepina, y cuando entraba la doxepina, nos unía a los receptores, y por eso salía. Por eso es que en el caso de que hubiera una mayor penetración de la barrera hematocefálica, pues había menos cantidad de rojo, que fue lo que observamos en este caso con la levocetiricina. Para este estudio, entonces, la levocetiricina había una mayor penetración de la barrera hematocefálica, mientras que con la fexofenadina podemos observar que prácticamente lo que encontramos es igual que el grupo placebo.
Por eso es que hay algunos autores que hablan de que prácticamente la fexofenadina no penetra la barrera hematoencefálica. Puede que haya una penetración, pero es tan baja que en este momento, miren, cuando hacemos las curvas con diferentes estudios y en diferentes concentraciones, 120, 60, que es la molécula que tiene menos penetración de la barrera hematoencefálica e incluso comparándola con otros antihistamínicos. La única que se acerca a ese resultado es la bilastina de 20 miligramos, que se acerca a esa poca penetración hematoencefálica. ¿Y eso qué impacto tiene? Que por eso es que con antihistamínicos de segunda generación hay pacientes que nos dicen, ay, pero a mí me da sueño. Claro, porque a pesar de que son de segunda generación, desafortunadamente hay algunos que logran penetrar la barrera hematoencefálica en algunos pacientes, en otros no, y por eso algunos dicen, ¿tengo síntomas o no? ¿Con qué frecuencia? 15 a 20% de los pacientes que usan un antihistamínico de segunda generación pueden tener este efecto sedativo en menor cantidad, pero lo pueden tener. ¿Y qué pasa con la parte motriz? Este gráfico no me gusta mucho, pero básicamente es para decir que fue un estudio donde se usaban simuladores y se veía, por ejemplo, la rapidez del frenado después de haber tomado alcohol, usado fexofenadina o usado difenhidramina. Hubiera sido chévere participar en este estudio, dependiendo del tipo de alcohol, me hubiera puesto. O sea, le daban alcohol al paciente, lo ponían en el simulador y tenían que ver qué tan rápido frenaba. También tenían que ver, por ejemplo, qué tan rápido esquivaban ciertos obstáculos y tenían que ver qué tanto mantenía la línea central cuando los ponían a conducir en el simulador. Pero este gráfico, digo, no me gusta mucho y vamos a transformarlo en este otro gráfico. Miren lo que pasaba más o menos con el grupo placebo. El paciente iba y hacía una línea más o menos perfecta, esquivando los obstáculos y demás. Con la levocetiricina vemos que hay más curva. Con la fexofenadina vemos que hay menos curva. Con la difenhidramina había mucho más curva. En otras palabras, cuando ya hacemos un cálculo, que es la probabilidad de choque y reacción de respuesta y tiempo de respuesta, vemos que el que más se acerca a compararse al placebo es la fexofenadina. La levocetiricina superó la difenhidramina, pero no fue igual que la fexofenadina, la cual estuvo más cerca al grupo placebo. Y el que consumió alcohol estaba alrededor de 4. O sea, consumir alcohol es menos peligroso que usar, por ejemplo, un antihistamínico de primera generación. En ese sentido, es otra señal para decir, no usemos antihistamínicos de primera generación. Es incluso mayor que el consumo de cierto grado de alcohol. Cuando hablamos de la parte de seguridad, también este fue un estudio que realizamos nosotros con pacientes con urticaria, como dije, subiendo la dosis, y observamos que aún subiendo la dosis a 4 veces lo que era la dosis convencional día de cada uno de estos antihistamínicos, la Avastina ya no está en Colombia, pero lo estuvo en el momento del estudio, observamos que el que menos efectos adversos producía era la fexofenadina. La diferencia estadística entre ellos fue poca, pero lo que es los porcentajes y con un grupo importante de pacientes nos muestra que la fexofenadina tiene menos efecto en la parte de sedación, que fue el principal desenlace de seguridad evaluado en este estudio. Y ya para terminar, para que nos alcance el tiempo para al menos una o dos preguntas, si el público se motivó en preguntar, volvamos a esta gráfica. Factores de exposición, sean contaminantes o sean, por ejemplo, alergenos provenientes de los ácaros, las mascotas y demás. Pruebas de provocación. ¿Qué pasaba si le dábamos a esos pacientes antihistamínicos antes de la prueba de provocación, ya fuera con contaminantes o alergenos? Fíjense, por ejemplo, que ya muchos pacientes no reaccionaban, a pesar de que llegáramos a la concentración mayor. Y que aquellos que reaccionaban ya no necesitaban la concentración mínima, sino una concentración más alta para producir síntomas. Mostrándonos entonces nuevamente el perfil de seguridad de la molécula. Y este fue otro estudio donde evaluó ese aspecto comparando los pólenes. En algunas poblaciones de Colombia, Bogotá, parte del este de Colombia, los pólenes son una fuente de alergenos importante. Y nuevamente, si exponíamos esos contaminantes, llámese partículas de diésel, junto con alergenos, por ejemplo, ciertos pólenes, pero el paciente había tomado antihistamínico, controlábamos mejor los síntomas que si el paciente no estuviera tomando, en este caso, Alegra. Y este es un punto importante, porque resulta que es la única molécula que hasta hoy tiene estudios evaluando el impacto en la rinitis por irritantes o en la rinitis por polución, que como ya dije, más del 80% de los pacientes con rinitis alérgica tiene de fondo también una rinitis por irritantes. Y en ese sentido, vemos entonces que es una molécula altamente segura que nos está ayudando con esta otra enfermedad. Bueno, ya para terminar entonces a todos, muchas gracias por su tiempo, por sacar espacio en una jornada de la semana, ya cerca de diciembre, para escucharlo, y aspiro, como dije, que sigamos siendo cada vez con mayor experiencia y nos sigamos actualizando en el día a día. Muchas gracias.
Excelente, doctor. Muchísimas gracias a todos los conectados. Tenemos varias preguntas, doctor, pero lo importante es que también tenemos unos minutitos más para ir haciéndolas. Primero quería hacer una breve reflexión acerca de la diferencia, como usted mencionó, de los antihistamínicos, que no todas las moléculas, digo, entre innovadores y genéricos son iguales, y presentó usted las diferencias. Qué importante reflexionar sobre esto, aunque hablemos de fexofenadina, no todas las fexofenadinas son iguales. Y por otro lado, también resaltar esta nueva evidencia, esta revisión sistemática que tenemos de hace algunos meses que nos permite diferenciar entre los antihistamínicos de primera y de segunda generación y pensar en el impacto que tienen principalmente los antihistamínicos de primera generación. Así que bueno, muchas gracias, doctor. Voy a proceder entonces a las preguntas. Espero llegar a la mayor cantidad. Uno de los participantes pregunta acerca del efecto de los antihistamínicos intranasales en rinitis, ¿a quién y desde qué edad? Excelente pregunta. Bueno, mira, con los antihistamínicos nasales han mostrado tener un muy buen efecto. O sea, comparativamente, un antihistamínico oral o un antihistamínico nasal tienen más o menos los mismos desenlaces para la rinitis. ¿Listo? En ese sentido, son una opción completamente válida. Como les dije ahorita, hay antihistamínicos de segunda generación que no mencioné por la parte de los niños. Resulta que esos antihistamínicos nasales, varios de ellos solamente tienen aprobación hasta después de los 12 años o de los 6 años, depende de cuál vamos a hablar. O sea, nos queda la población de 0 a 6 años, pues que no podemos usar esos antihistamínicos. Segundo, la adherencia es menor. ¿Por qué? Porque esos antihistamínicos además tienen un sabor o dulzón o son también amargos. Y en el caso de los niños, no hablemos de esta parte de los adultos, pero en el caso de los niños no es bien tolerado. Y no es solo mi experiencia personal, sino que hay estudios que muestran que rechazan un poco los niños este tipo de medicamentos por spray nasal versus los que son orales. Entonces, resumiendo, si hablamos de los niños, especialmente menores de 12 años, son unas moléculas que han mostrado ser igual de eficaces que los sistémicos, no superior, igual. Y si hablamos de adherencia, lamentablemente en este grupo de edad la adherencia es menor. Y como dije anteriormente, si no somos adherentes, pues no sirve porque no lo estamos usando. Excelente, doctor. Continúo, y esta es una pregunta muy frecuente. ¿La fexofenadina es segura para usarla en niños menores de 2 años? Sí, incluso para varios países, incluyendo Colombia, tiene aprobación a partir de los 6 meses de edad. O sea, es una molécula que es segura, que la podemos dar sin ningún problema. Hay otros antihistamínicos también que podemos usar en ese rango de edad, pero vale decir que cuando comparamos estudios en menores de 2 años, las moléculas que tienen más estudios son precisamente la fexofenadina, la loratadina y la deloratadina. Ah, pero yo he visto que en algunos documentos americanos recomiendan que se use la hidroxicina en ese rango de edad. Lo hacen por una cosa que se llama causalidad efecto bola de nieve. Como era una molécula viejita, contra esa siempre comparamos. Y como siempre comparamos con ella, es la que tiene más estudios. Porque entonces todas comparan contra la hidroxicina. Entonces se aumenta mucho el número de estudios y en Estados Unidos entonces dicen, ah, es la que tiene mayor estudios de vida real mostrando seguridad, pero se les olvida compararla contra la que están comparando. Y en ese sentido, sí, hay algunos antihistamínicos de primera generación que también se pueden usar en menores de 2 años, pero definitivamente los desenlaces de seguridad son inferiores a los de segunda. Y entre los de segunda, la fexofenadina se puede usar después de los 6 meses y es de la que ha mostrado, comparado con otros, el mejor perfil de seguridad, aún en Para, dosis elevadas. bueno, doctor, continuando entonces, me da pie para la pregunta que sigue, que dice, ¿hay estudios en rinitis que muestren mejor efecto al duplicar la dosis? No. En el caso de los niños no hay casi estudios duplicando la dosis en rinitis y en el caso de los adultos sí hay estudios. Pero ¿qué pasó? Nos quedamos en los adultos con dosis de 120, en adulto entiéndase de mayores de 12, que eso no es que es tan adulto tampoco, pero se puede, mayores de 12 o 10 dependiendo pues la normativa país. Pero la cuestión es, aquí en Colombia después de los 10 puedes usar ya la saleta de 120. ¿Qué ocurre? Tú le das 120 en la mañana y 120 en la noche para una rinitis crónica, entiéndase rinitis alérgica, por ejemplo, o por polución. No ha mostrado dar esa dosis doble superior a dar la dosis convencional, ni con la fexofenadina ni con otras moléculas. Por tal motivo, en la rinitis crónica, la recomendación es seguir la dosis convencional. En los procesos agudos, ejemplo, tengo una gripe, estoy mocoso y demás, en esos procesos agudos sí funciona. Se puede subir la dosis durante el periodo agudo de la enfermedad gripal, por ejemplo, y sí ha mostrado un desenlace y en ese caso tranquilamente lo puedes usar.
No hay tantos estudios, repito, en menores de 12, pero siendo una práctica de algunos estudios de vida real, parece que también hay un buen perfil de seguridad y se puede usar pocos días en el episodio gripal. Pero ya de forma crónica no es la recomendada Bien, en la doctor. rinitis. Exacto, algo mencionó, tenemos una pregunta. ¿Está indicado el uso de hidroxicina 4 en caso de urticarias agudas en contexto intrahospitalario? En Si ningún no, contexto. No, ¿qué no en ningún alternativas contexto. se pueden usar? No, puedes usar cualquier otro que tengas disponible en el hospital. A veces en los hospitales no es tan fácil conseguir un antihistamínico sobre otro, tienes toda la razón. ¿Tienen prioridad y facilidad los antihistamínicos de primera generación? Claro que sí. La hidroxicina tiene una ventaja como la clindamicina, que es que se puede dar por otras vías que no son la vía oral, completamente cierto, pero en ninguna guía actualmente apoya el uso de antihistamínicos de primera generación, ni siquiera en la parte hospitalaria. La única y que no está en las guías que yo te diría, se me ocurriría que tal vez es que tiene un angiodema tan grande que no le cabe para pues, puede meterle la pastilla. Sería la única forma en que prefiramos una administración intravenosa y pues ahí la clindamicina o la hidroxicina pudieran tener una cabida. Pero mira que es una situación bastante particular. No se recomiendan, y repito, no es porque la hidroxicina sea malo, en desenlace de eficacia es similar que a los de segunda generación. No es inferior, es similar, pero en el perfil de seguridad ni remotamente es similar. Y subir la dosis no se ha estudiado en estas moléculas porque ya como te mostré en el estudio de la parte de los neuropéptidos, como tiene ese alto bloqueo, en los estudios que se realizaron hace más de 20 años, está prohibido subir la dosis en los antihistamínicos de primera generación por ese efecto sedativo y demás que tiene, a menos que eso es lo que busques. Pero ese efecto sedativo genera un sueño no reparador y en ese sentido tampoco es ventajoso considerarlo como inductor de sueño, a menos que le vayan a hacer un procedimiento, por ejemplo, una fibronasolaringoscopia, que algunos lo usan con esa finalidad de inductor de sueño, pero pues tampoco es tan efectivo. Hay otras moléculas mejores para eso. En ese sentido, entonces, no. Son situaciones demasiado particulares las que en este momento consideraríamos el uso de antihidroxicina como que no hubiera vía oral. Pero repito, es muy poco frecuente. Perfecto, doctor. Otra pregunta, ¿hay alguna indicación de usar simultáneamente dos antialérgicos orales? Es decir, para potenciar entre ellos. Mira, en eso hay muy poca información. Realmente, hace poco escribimos pues con unos grupos de varios países una revisión al respecto y evaluamos si, por ejemplo, por decir algo, loratadina más deloratadina o deloratadina y fexofenadina, combinar el que quisiéramos, tenía un mejor efecto y encontramos muy poca evidencia, realmente muy poco, pero a pesar de ese poco, los estudios, los 3 o 4 estudios que había, nos estaban indicando que, curiosamente, no sabría explicar el por qué, pero usar el mismo antihistamínico en dosis mayor es mejor que usar dos antihistamínicos diferentes. Repito, evidencia, baja calidad, pero los 3, 4 estudios de diferentes poblaciones, diferentes países nos dicen, si usted se casa con fexofenadina, suba la dosis de fexofenadina. Si se casa con cetiricina, suba la dosis de cetiricina. Pero combinarlo parece ser que es un poco menor el efecto obtenido. Pero repito, es una evidencia no tan fuerte, pero es la que hay. Muy interesante, doctor. Nunca había escuchado sobre este tema. Otra pregunta, doctor, que también me parece muy buena. ¿El nivel de inmunoglobulina E plasmático puede servir para elegir el antihistamínico usar? Buena pregunta y lamentable la respuesta es no. Los antihistamínicos no tienen un efecto directo sobre los niveles de IgE total. De hecho, hace unos años hicimos un estudio para ver si la liberación de histamina en piel, que se puede hacer poniendo histamina, haciendo un raspado y viendo la roncha, podía predecir la respuesta de antihistamínicos. Sí, la histamina evaluada por la roncha, sí parecía ser un predictor, pero también complicaba un poquito las cosas y era una reacción incómoda para el paciente, entonces no era práctico. Pero lo que es la IgE total, no. Sí se ha intentado, hubo 2 estudios, ya estamos hablando de hace más de 20 años, o sea, ya estamos ya casi para 2030, estamos haciendo camino. Estos estudios fueron antes del 2000 y evaluaban diferentes marcadores y los eosinófilos, la IgE total, se veían afectados por el antihistamínico y no. Y al no verse afectados estos biomarcadores por la molécula, tampoco ocurre lo contrario, que tenerlo alto o bajo podamos preferir uno u otro. No, no parece haber una asociación clara con ello. Perfecto. Pero perdóname, en la urticaria sí hay una cosa curiosa. Cuando los niveles de IgL están elevados, hay mayor probabilidad de respuesta con los antihistamínicos, sea cual sea. Sea cual sea. Y cuando están bajos, menor. Pero ahí viene la pregunta, ¿qué es alto o bajo? Ese punto de corte varía mucho en las poblaciones y no sabría decirte en Colombia o en Argentina o en Venezuela
puede variar y en ese sentido también queda difícil usarlo como marcador para decir voy a iniciar antihistamínicos o no, cualquiera, no uno en particular. Excelente, doctor. Bueno, ya llegué a la última pregunta, prometo. ¿Es necesario ir rotando los antialérgicos por el tema de la taquifilaxia? No, con los antihistamínicos a hoy, y eso es un tema pues que siempre se ha quedado como el fantasma de fondo, no es que hay muchos pacientes que dicen que ya no le funciona y demás, y que hay que rotarlo y eso, pero no. Estudios de seguimiento hasta por un año, evaluando el número de receptores copados a nivel nasal, de piel, penetrancia cerebral y demás, y todo el cuento, por un año de seguimiento, no han mostrado que haya variaciones cuando usas el mismo antihistamínico. Lo que sí ocurre es que el paciente a veces se expone a un estímulo más fuerte o un estímulo más suave. Lo que les mostré en las pruebas de provocación, hoy estoy expuesto a mayor cantidad de alergeno, pues en este momento puedo reaccionar. Pero si mañana tengo menor cantidad de alergeno, tal vez no me pase nada nasal. ¿Qué quiero decir con eso? Que a veces decimos, no es que ya el antihistamínico no me funciona, pero puede ser que haya surgido otra fuente externa que haya cambiado o se haya introducido nueva y que nos esté produciendo los síntomas que antes no teníamos. Entonces es más probable que haya algún factor ambiental que nos esté induciendo estos síntomas más que realmente una pérdida de la eficacia de los antihistamínicos. Que repito, en estudios hasta de un año de seguimiento no han mostrado que hay una disminución en el copamiento de los receptores o que tengan algún efecto que nos haga pensar en taquifilaxia. Excelente, doctor. Bueno, pudimos contestar todas las preguntas. Un placer enorme escucharlo. Así que bueno, ya vamos a cerrar este webinar tan interesante. Espero que les haya gustado a cada uno de los participantes. Así que bueno, un placer. Buenas noches para todos. Muchas gracias, doctor. Excelente disertación. Ahí ya le están enviando aplausos. Así que bueno, un placer. Buenas noches para todos. Muchas gracias. Y dos mensajes rápidos. Ojalá haya logrado bajar ese número de pacientes usando antihistamínico de primera generación. Si se consiguió eso, ya fue un éxito grande. Y segundo, Ay, si algún día quieren hacer investigación, no importa en qué parte de Colombia estén, cuenten con que Laura de la parte de Sanofi le comparte mi correo y dialogamos. No es que no tengo experiencia, buscamos la manera para que hagamos investigación, que es lo que necesitamos para tener datos propios. Muchas gracias. muchas gracias a todos. Buenas noches.